Roberto Carlos, conocido mundialmente como el rey de la música romántica, ha cautivado los corazones de millones durante más de 5 décadas. Sus canciones han sido la banda sonora de innumerables historias de amor, y su voz ha resonado en escenarios de todo el mundo. Pero detrás del éxito y la fama, Roberto Carlos ha guardado secretos y enfrentado desafíos personales que pocos conocen. Ahora, a sus 83 años, el legendario cantante brasileño está listo para compartir lo que todos hemos sospechado durante mucho tiempo. Roberto Carlos Braga, nacido el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, creció en una familia humilde, siendo el menor de 4 hermanos. La vida no siempre fue fácil para él. A los 6 años, sufrió un trágico accidente que lo marcó de por vida. Fue atropellado por una locomotora de vapor, lo que resultó en la amputación de su pierna derecha. Desde entonces, ha utilizado una prótesis, pero este duro golpe nunca lo detuvo. Prepárate para descubrir las confesiones más íntimas de Roberto Carlos y cómo, a sus 83 años, revela lo que siempre sospechamos. Aunque su madre soñaba con que Roberto se convirtiera en médico, el destino tenía otros planes. Mi mamá siempre quiso que fuera médico, como todas las madres, recuerda Roberto entre risas. Pero yo le dije que no quería ser médico, quería ser cantante. Y esa decisión lo llevó por un camino que lo transformaría en uno de los músicos más icónicos de Brasil. A los 9 años, Roberto Carlos tuvo su primera experiencia en la música cuando cantó en una emisora de radio local. Fue en ese preciso momento cuando supo que la música sería su vida. Su carrera comenzó a tomar forma en 1957, cuando conoció a Erasmo Carlos, una figura clave en su carrera. Juntos escribieron muchos de los grandes éxitos que definirían su legado. Ambos formaron un grupo de rock and roll en el que también participaba Tim Maia, otro futuro ícono de la música brasileña. Roberto recuerda con cariño aquellos primeros días. Formamos un grupo increíble, y Tim Maia estuvo con nosotros antes de emprender su propio camino. Dios lo bendiga. En 1959, a los 18 años, Roberto Carlos logró su primera gran oportunidad al ser descubierto por Carlos Imperial, compositor y periodista, quien se convertiría en su mentor. Al año siguiente, lanzó su primer álbum en solitario con Polydor Records. Aunque fue un momento emocionante para su carrera, el disco titulado Louco por Você no logró el éxito esperado. Roberto enfrentó más dificultades con su siguiente lanzamiento, Crazy About You, grabado bajo Columbia Records en 1961. Sin embargo, estas primeras decepciones no lo detuvieron. Al contrario, lo impulsaron a seguir adelante hasta convertirse en el ícono que conocemos hoy. Mirando hacia atrás, Roberto Carlos admite con una sonrisa que sus primeros años en la música no fueron nada fáciles. El primer álbum lo saqué a los 19 años y nada, no se vendió, no pasó nada, recuerda con humildad. El segundo tampoco. A pesar de estos tropiezos iniciales, estos momentos fueron cruciales para moldear la carrera de una de las leyendas más grandes de la música romántica. Todo cambió en 1965 con el lanzamiento de su álbum Mi Cacharrito, o como él lo recuerda entre risas, El Pequeño Gadget. Sí, ese fue mi primer éxito a nivel nacional. Sin embargo, Roberto no se deja engañar por el éxito, y con humor comenta que, a pesar de la popularidad de ese álbum, en ese momento ni siquiera tenía una bicicleta. En 1966, con 25 años, Roberto vivió una etapa intensa en su vida personal al comenzar una relación con María Lucila Torres, de la cual nació su primer hijo, Rafael. No obstante, Roberto no reconoció públicamente a Rafael hasta 1991, cuando una demanda lo obligó a darle su apellido. Trágicamente, poco después de esta resolución legal, María Lucila falleció de cáncer, añadiendo un profundo dolor personal a la vida ya compleja de Roberto Carlos. 1968 fue un año clave para Roberto Carlos,
ya que alcanzó un hito significativo al ganar el prestigioso Festival de San Remo con su canción Canzone per te. Reflexionando sobre este logro, comenta: San Remo fue una de las cosas más importantes de mi vida. Ese festival me abrió muchas puertas, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Ese mismo año, su vida personal también dio un giro importante al casarse con Cleonice Rossi en Bolivia. Cleonice, quien tenía una hija de un matrimonio anterior, se convirtió en la madre de los 2 hijos de Roberto, Luciana y Roberto Jr. A pesar de los logros, la vida familiar de Roberto no estuvo exenta de desafíos. Su hijo, Roberto Jr., sufrió una grave lesión ocular en su infancia, lo que sumó más pruebas a la vida del cantante. Pero Roberto, siempre resiliente, canalizó su dolor en su música. En 1972 lanzó el álbum que incluía la canción Amada Amante, dedicada a su esposa. Al explicar su proceso creativo, Roberto dijo: «La vida es mi musa principal. Observando la vida, encontramos todas las historias que queremos contar en una canción». En 1973, Roberto Carlos expandió su éxito al mundo hispanohablante con el lanzamiento del álbum Sing in Spanish, que incluía canciones icónicas como ¿Qué será de ti?, Detalles y El gato que está triste y azul. Sobre esta última, Roberto confesó con una sonrisa que nunca pudo adaptar la canción al portugués, ya que le resultaba difícil entender completamente la letra original. Bromeó diciendo que nunca había visto un gato azul ni uno volando en el cielo, lo que hacía la traducción aún más complicada. A pesar de que muchas de sus canciones son conocidas por su tono melancólico, Roberto Carlos aclara que no se ve a sí mismo como una persona triste. «No puedo considerarme una persona triste», afirma con convicción. «Tengo tanto por lo cual estar agradecido. Todo lo que he logrado y recibido en la vida, lo debo a Dios, y eso me hace un hombre feliz». Roberto Carlos sorprendió nuevamente a sus seguidores con el lanzamiento del álbum La Montaña. Más allá de la música, el cantante también se destacó por su característico atuendo de blanco y azul claro. Años después, reveló que su predilección por estos colores no era casualidad, sino que estaba profundamente conectada con su trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, algo que él mismo admitió con franqueza. El TOC, un término común en Brasil, fue parte de su vida, pero nunca fue un obstáculo para su arte. Al año siguiente, en 1974, Roberto lanzó otro álbum titulado El día que me quieras, en el que continuó su tradición de tocar fibras emocionales con temas como La distancia y Ya te olvidé. Estas canciones, llenas de sentimiento, reflejaban el estilo íntimo y personal que siempre lo caracterizó. Roberto Carlos ha sido, desde siempre, una persona profundamente religiosa. Criado en el catolicismo por su madre, Roberto vivió en un hogar donde las creencias espirituales eran muy importantes. Mientras su padre practicaba el espiritismo, Roberto fue educado en la fe católica, pero también estuvo expuesto a las enseñanzas de su padre. Aunque respeta algunas de las ideas del espiritismo, siempre ha afirmado que se identifica principalmente como católico. En 1975 lanzó el álbum A Million Friends bajo el sello CBS. Con su característico sentido del humor, comentó que, con el tiempo, su círculo de amigos había crecido significativamente, lo que reflejaba su creencia de que tenía más de 1 millón de amigos. A lo largo de su carrera, Roberto Carlos se ha mantenido al margen de la política, pero su música no siempre ha sido recibida sin controversias. En algunos países comunistas como Cuba, sus canciones fueron prohibidas debido a sus asociaciones públicas con ciertos personajes políticos. Uno de esos momentos fue su visita a Chile, donde fue honrado por el entonces presidente Augusto Pinochet, un reconocimiento que Roberto siempre recuerda con gratitud. En 1976, Roberto lanzó otro álbum titulado El Progreso, en el que mostró su aprecio
tanto por los placeres sencillos como por los más sofisticados de la vida. Confesó que le encanta pasar tiempo con amigos y que también es un perfeccionista en su trabajo, dedicando largas horas en el estudio para asegurarse de que cada detalle de su música sea perfecto. El año siguiente, en 1977, lanzó Amigo, un álbum que incluía una emotiva canción dedicada a su amigo más cercano, Erasmo Carlos. Roberto siempre ha descrito a Erasmo como un hermano elegido, alguien con quien ha compartido un vínculo profundo desde sus primeros días en la música. Juntos, han escrito algunas de las canciones más icónicas de la música brasileña. A principios de los años 80, Roberto lanzó un álbum muy especial titulado Mi querido, mi viejo, mi amigo, en homenaje a su padre. Este álbum, que incluía un dueto con Michel Teló, tocó profundamente el corazón de sus fans. Sin embargo, ese mismo año trajo consigo un cambio personal significativo. Después de 12 años de matrimonio, Roberto y su esposa, Cleonice Rossi, a quien aún amaba profundamente, decidieron divorciarse. La separación fue dolorosa, y poco después, Cleonice falleció debido a un cáncer, lo que dejó a Roberto enfrentando una nueva ola de dolor en su vida. Poco después de esta pérdida, lanzó el álbum Old Style Lover, donde reflexionó sobre sus recuerdos de juventud en su ciudad natal, Cachoeiro de Itapemirim. Roberto recordó con nostalgia los bailes de su adolescencia, en los que los jóvenes se conectaban con las chicas de la única calle principal del pueblo. El ritmo de su éxito no disminuyó en los años siguientes. En 1983, Roberto Carlos sorprendió a sus fans lanzando 3 álbumes. Amiga, que incluía un dueto con la cantante española Ana Belén, Amor y Moda, y Cóncavo y Convexo. Para Roberto, la felicidad no solo estaba en los grandes logros profesionales, sino en encontrar alegría en los pequeños momentos de la vida. Reflexionaba sobre cómo disfrutar de lo simple es donde se encuentra la verdadera felicidad. Entre las mayores satisfacciones que Roberto Carlos menciona, se destacan sus primeras apariciones en la radio, el lanzamiento de su álbum debut, los éxitos que alcanzó y, sobre todo, la emoción de ver nacer a sus hijos. Para él, estos momentos compartidos con su familia, amigos y seres queridos son los que realmente han contribuido a su sentido de realización y alegría. En 1985, lanzó el álbum Roberto Carlos 85, con canciones inolvidables como Trucker. Ese mismo año, colaboró con Lang Hall en la hermosa canción Suddenly Love, escrita por el británico Albert Hammond. 3 años después, en 1988, lanzó el álbum Back, que incluyó la emotiva canción Si el amor se va, escrita por el compositor argentino Roberto Livi, que le valió el Grammy al mejor artista pop latino. Roberto continuó su éxito con colaboraciones estelares. En 1989, unió fuerzas con Julio Iglesias para crear Only Once, un tributo a las canciones clásicas que ambos admiraban. 2 años más tarde, en 1991, lanzó el álbum Sonríe, que incluía la edificante pista Open the Windows to Love. Al año siguiente, en 1992, colaboró con la cantante española Rocío Dúrcal en la emotiva canción If You Think, If You Want. En 1996, Roberto se casó con María Rita Simoes, una pedagoga que muchos consideraban el amor de su vida. Sin embargo, la felicidad de esta unión fue truncada por la tragedia. En 1999, María Rita falleció de cáncer a los 38 años, dejando a Roberto devastado. A pesar de su profundo dolor, Carlos encontró la fuerza para continuar con su música. Un momento de gran honor llegó en 1997, cuando Roberto Carlos tuvo la oportunidad de presentarse frente al Papa Juan Pablo II durante su visita a Brasil. Al año siguiente, en 1998, ofreció una actuación inolvidable junto al renombrado tenor italiano Luciano Pavarotti en Brasil, uniendo sus voces en un concierto que dejó una marca imborrable en sus seguidores.
pero la vida volvió a golpear duramente en 1999, cuando María Rita falleció. Este evento dejó a Roberto sumido en el dolor, pero su resiliencia y su amor por la música lo ayudaron a salir adelante. En noviembre de 2000, Carlos regresó a los escenarios con una gira que demostró su capacidad de sobreponerse a la adversidad, manteniéndose fiel a su arte y su pasión. En 2002, ofreció un concierto extraordinario en el Parque Flamengo de Río de Janeiro, donde atrajo a una multitud de 200.000 personas. Este evento no solo subrayó su duradera popularidad, sino también el profundo impacto que su música ha tenido en generaciones de seguidores. En 2003, Roberto Carlos lanzó el álbum Lina Azul, bajo el sello Sony Music, continuando su legado con canciones como Azul do seu sorriso y Alivio. En una entrevista, cuando se le preguntó qué llevaría a un lugar desierto, Roberto respondió con un sentimiento profundo: llevaría a mis hijos. Para él, sus hijos representan una presencia unificada de amor, y esa conexión con sus seres queridos es lo que le da sentido a su vida. Subraya que, más allá de su éxito en la música, las relaciones con sus seres más cercanos son lo que verdaderamente valora. En 2004, Roberto Carlos hizo una revelación pública que sorprendió a muchos. Sufría de trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Esta condición lo llevaba a realizar comportamientos supersticiosos que afectaban su vida diaria y su carrera. Por ejemplo, tuvo que eliminar temporalmente algunas de sus canciones, como Desayuno, de su repertorio en los conciertos. Sin embargo, con el tiempo y después de recibir un tratamiento exitoso, Roberto pudo reintegrar estas canciones, retomando el control de su vida y su arte. En 2008, Roberto Carlos se unió a Caetano Veloso para un concierto tributo a otro gigante de la música brasileña, Antônio Carlos Jobim. Este evento, que fue grabado en CD y DVD, contó con la participación de grandes figuras como Ja Morellenbaum, Daniel Jobim y Wanderlea. Juntos, celebraron el legado duradero de Jobim, un compositor que influyó profundamente en la música de Brasil y del mundo entero. Para 2009, Roberto Carlos alcanzó un hito que pocos artistas logran: 50 años en la industria de la música. Este momento especial fue marcado con una serie de actuaciones que comenzaron en su ciudad natal, Itapemirim, justo el día de su 68 cumpleaños en abril. El evento Canta Roberto Divas, celebrado en el Teatro Municipal de São Paulo, fue uno de los momentos más destacados de las celebraciones. En 2010, mientras estaba de gira en Nueva York, Roberto recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su madre a los 96 años, solo un día después de que él cumpliera 69 años. Este momento de dolor profundo marcó una nueva etapa en la vida de Roberto, quien siempre había sido muy cercano a su madre. A pesar del impacto de la pérdida, continuó a pesar de su estatus legendario y sus continuos éxitos, Roberto Carlos no es inmune a las preocupaciones humanas. En 2015 lanzó el álbum Primera Fila, una recopilación de canciones interpretadas en un concierto en vivo que mostraba su vigencia y el poder de sus actuaciones. Sin embargo, con el paso de los años, Roberto ha confesado que uno de sus mayores temores es el envejecimiento. En una entrevista, reveló su ansiedad sobre el futuro. No tengo miedo, estoy paniqueado, admitió. Sus palabras reflejan las inquietudes naturales que todos enfrentamos al mirar hacia los años que vendrán, incluso aquellos que parecen haberlo logrado todo. En 2016, Roberto Carlos fue honrado con el prestigioso premio Persona del Año en los Latin Grammys. Durante la ceremonia, varios artistas interpretaron sus canciones, en un homenaje que reflejó su inmensa influencia en la música latina. Al reflexionar sobre el evento, Roberto admitió que fue una experiencia profundamente emotiva. Es difícil decir que uno está preparado para una emoción tan grande, y sí, claro que estaba nervioso. Aunque se mostró agradecido,
también confesó lo difícil que es para un artista ver cómo otros interpretan su trabajo, lo que le generaba cierta inquietud. En medio de la celebración, Roberto no pudo evitar lamentar el cambio en el panorama musical, señalando que el romanticismo, ese estilo que ha definido su carrera, parece estar desvaneciéndose. Para él, el romanticismo es una forma esencial de expresar el amor y conectar con las personas. Cuando me preguntan cuál es mi estilo, simplemente digo, no sé, soy romántico, comentó. Roberto Carlos, sin duda, ha sido un referente de este estilo que ha tocado los corazones de generaciones. En 2016, Roberto Carlos sorprendió con una nueva colaboración al lanzar la canción Llegaste junto a Jennifer López. Trabajar con una estrella de su calibre fue un honor que Roberto jamás imaginó posible. Fue más allá de lo que alguna vez había soñado, reflexionó con humildad. Ese mismo año, durante un concierto en Brasil, Roberto no pudo resistirse a unirse al fenómeno mundial Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. En esa ocasión, trabajó con el compositor panameño Eric Ender, coautor de la canción, y elogió su increíble talento para escribir, destacando la simplicidad y belleza de sus letras. En 2018, después de un largo periodo sin lanzar música en español, Roberto Carlos regresó con su álbum Amor sin Límites, su primer disco en español en 5 años. En este trabajo, reflexionó sobre la naturaleza compleja del amor, señalando que, aunque el amor a veces rima con dolor, el objetivo final es siempre buscar la felicidad de la persona amada. Una de las joyas del álbum fue su colaboración con Alejandro Sanz, a quien Roberto admira profundamente. Describió trabajar con Sanz como una experiencia de inmensa alegría, valorando el tiempo compartido con uno de los artistas más destacados del mundo. Roberto también cumplió uno de sus sueños al colaborar con Miguel Bosé, una experiencia que describió como un honor personal. Este proyecto fue particularmente significativo para él, ya que llevaba años esperando la oportunidad de trabajar con Bosé. En 2021, Roberto Carlos sufrió una pérdida devastadora cuando su hijo, Roberto Carlos II, conocido como Dudu Braga, falleció tras una valiente batalla contra el cáncer. Este trágico evento marcó un capítulo doloroso en la vida del artista, quien ya había enfrentado varias pérdidas a lo largo de su vida. A pesar del dolor, Roberto mostró una vez más su resiliencia, reflexionando sobre los desafíos que ha enfrentado. Superar la adversidad es parte de nuestra historia, dijo con sabiduría. Para él, la clave está en seguir adelante, trabajar duro y, sobre todo, en dedicarse con amor a lo que uno hace. Ahora, a sus 83 años, Roberto Carlos celebra una carrera de 6 décadas en la música, un legado que lo ha hecho acumular una fortuna que supera los $700 millones. A pesar de su riqueza, Roberto sigue siendo conocido por su humildad y modestia, cualidades que lo han mantenido cerca de sus fanáticos y han contribuido a su admiración en todo el mundo. El viaje de Roberto Carlos es una historia de éxitos inmensos y luchas personales profundas. Su resiliencia, su dedicación y su capacidad para superar las tragedias personales con una perseverancia inquebrantable han hecho de su vida una fuente de inspiración para millones de personas. A medida que se acerca a los 83 años, su legado sigue cautivando e inspirando a nuevas generaciones, reafirmando su lugar como uno de los más grandes íconos de la música romántica.